Estoy hablando. ¿Qué tal, maestra, compañeros y personas que estén viendo este video? Mi nombre es Luis Enrique Montenegro Cancino. Soy estudiante de la Universidad Politécnica de Chiapas junto a mis compañeros Ian Urbina Vejía y Laura Patricia Hernández. Ahorita les presentaremos cómo hicimos un convertidor de corriente alterna a corriente directa a 5 volts y este mismo nos sirvió para unirlo con el optocoplador en una etapa de control para una lámpara que se ocupará o se utilizará en una etapa de potencia. Con los componentes, ahorita lo presentará mi compañero Ian Urbina, al igual que el funcionamiento y el por qué lo usamos. Yo hablaré más adelante. Los dejo con Ian. Bueno, dentro de los principales componentes utilizamos un regulador de voltaje LM7805. Este generador lo que hace, pues como su nombre lo dice, es generar 5 volts. Consta de 3 pines. El pin de entrada, que es el pin que acepta el voltaje de DC, que el regulador al final de cuentas va a regular a 5 voltios, el pin de tierra que establece la tierra para el regulador y el pin de salida. Bueno, además utilizamos condensadores y capacitores. El condensador que utilizamos es electrolítico, el cual es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas. Y también utilizamos capacitores electrolíticos. Pues, como ya sabemos, sus aplicaciones están relacionadas con las fuentes de la alimentación o para hacer filtros. También utilizamos un optoacoplador MOC3021, el cual es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED. También un triac para permitir el flujo de la corriente. También transformadores y algunos otros componentes como la resistencia. Estos componentes fueron seleccionados porque debían aguantar una determinada cantidad de volts y amperes en la parte de corriente. Por ejemplo, eh, debido a que el optocoplador no era compatible con ciertos componentes, como es el LM317T, y se podía, bueno, al ser conectados perdían potencia y voltaje. Además, en la etapa de potencia se buscó la manera de que la lámpara del optocoplador, perdón, se buscó de la manera que la lámpara dependiera del optocoplador, y esto se logró pues mediante el triac en la parte positiva del circuito para recibir Pasky que con la otro, perdón, me salté un poquito. Ok, no hay ningún problema. Así como iba comentando mi compañero Ian, hicimos todo lo posible de que la lámpara fuera dependiente del optocoplador en su etapa de control. ¿Esto por qué? Para que en un futuro, si nosotros quisiéramos controlar esta lámpara que es a 120 volts y 60 Hz, se pudiera hacer. Esto es importante debido a que si no se hiciera esta etapa de control, podrían haber fallos, podrían haber irregularidades en el control del circuito. Además, si solo se hiciera así, simplemente fuera una lámpara. Pero debemos aplicar los conocimientos del optocoplador, que es un tipo de interruptor. Eh, bueno, o sea, en algunas cosas, porque ahorita lo vamos a explicar. La fuente viene en corriente alterna. Tiene el transformador y en sus conexiones superiores e inferiores, que lo tomaremos como positivos y negativos, por así decirlo, pero pues no es así. Son voltajes en positivo. Estos mismos, y en negativo en esta parte acá. Estos mismos van a conectarse de la manera superior e inferior del los diodos, que tienen un nombre específico. Estos, si se conectaran en la parte izquierda, también tendríamos una salida negativa, como en corriente alterna, pero es lo que no deseamos que sea solamente corriente directa en un lado positivo. Esto mismo va a pasar por su etapa de filtrado, que va a hacer que la señal sea menos ruidosa
y tenga menos, le llamaremos señales parásitas porque no nos entregan bien lo que nosotros deseamos. Lo va a limpiar y va a llegar al regulador de voltaje. Este regulador de voltaje logra aguantar 200 volts y 6 amperes. Esto es importante porque a diferencia del LM317T que mencionó mi compañero Ian, no soportaba esos valores. Soportaba los 200 volts, pero soportaba 3 amperes. Y al momento que se conectaba con el optocoplador, tenía un decaimiento. Entonces, al momento de conectar esto, le pusimos otro electrolítico. Esto para una última etapa de filtrado para que la señal saliera lo más limpia posible. Y de lados de cada extremo podemos ver que le pusimos multímetros y medidores de volts, uno en corriente alterna y otro en corriente directa. Si nosotros presionamos el push button, va a dejar de suministrar energía nuestro rectificador a la parte del optocoplador y la parte de potencia, donde el foco se va a apagar inmediatamente y nos va a arrojar 4.5253 volts. Pero en cuanto accionamos, va a cerrar el circuito. ¿Esto qué dice? Va a llegar energía al optocoplador. Está conectado aquí a la Tierra y aquí también está conectada la Tierra. Es la única parte donde viene la fuente, donde viene, le podemos decir el VCC. Llega aquí al optocoplador. ¿Qué va a pasar? El triac va a impedir el paso y va a impedir el cierre del circuito de la lámpara. Esto nos ayuda porque al momento que le llega a suministrar los 5 volts, va a lograr abrir el optocoplador y con ayuda del triac va a poder cerrar. Esto fuera posible también si nosotros si quitáramos el triac, este prendería por sí mismo. Obviamente si también quitáramos el optocoplador, cerraría por sí mismo. A diferencia de esto, nosotros le pusimos estos dos arreglos para que pudiera controlar la lámpara en su etapa tanto de control como en potencia. Hicimos el esquema más grande y lo hicimos así para que fuera más visible las conexiones. Aquí tenemos conexiones a tierra y las conexiones a positivo. Como podemos ver, aquí nos está arrojando los valores que tiene. Claro, si nosotros presionamos el push button, tiene esa alza. Y si lo presionamos, tiene esa baja. Eso es por el consumo que logra tener y obviamente las caídas de tensiones que puede generarse en cualquier tipo de circuito. Bueno, ya he explicado el tema. Los dejo con mi compañero Ian para una conclusión breve. Ok, tuvimos unos problemas. Entonces yo les voy a dar la conclusión. Hubo unos inconvenientes acá, pero se lograron resolver. Los inconvenientes fueron porque ya habíamos ocupado este tipo de componentes en otras materias, pero no teníamos la idea de cómo juntar dichos componentes entre sí, porque en algunas simulaciones que hicimos nos marcaba error y incluso nos decía que quemábamos el circuito y nos arrojaba en qué parte estaba el error. Entonces no sabíamos cómo mezclarlo. Leyendo los datasheets, bueno, las fichas técnicas, nos dimos cuenta cuáles eran los errores y cómo se podía mejorar esto. Después de haberlo estudiado, iniciamos de lo más básico a lo más diminuto. Separamos, primero hicimos el rectificador, hicimos esto por aparte, ya que quedó el rectificador y ya que quedó el optocoplador, ya lo juntamos y ya logró quedar todo bien. Muchas gracias.